Mire, tengo que admitirle que no he parado de pensar en esta película desde que la vi, porque a pesar de conocer la historia previamente, porque siento que obviamente es parte de las anécdotas de nuestra historia latinoamericana, verla ahora con esta calidad, con esta tecnología, pero sobre todo sabiendo que es casi exacta la realidad, me dejó a mí perpleja, impresionada, sinceramente me estremeció. ¿Cómo fue para usted ver el producto final y sobre todo ser parte de la película en un cameo especial, personificando en una escena donde actúa el momento más difícil de su vida, o sea, cruzarse consigo mismo en la película? Bueno, yo creo que hay dos grupos de personas, los que vieron la película y los que no la vieron, porque muchos tienden a opinar sin haberla visto. Y la experiencia espiritual de que vos sistemáticamente, un cine de 500 personas, cuando termina la película, nadie se mueve y todo el mundo queda meditando y pensando, es un fenómeno que va por encima de lo que es una película. Y realmente Bayona logró meterse adentro del fuselaje y cuando hace las tomas de los actores que hacen de los sobrevivientes, parece que los sobrevivientes estuvieran hablando. Entonces yo la vi 4 veces la película, porque te aporta tanto cada vez que es importante poder tener esa idea. Así que creo que lo que a ti te pasó le pasa a todo el mundo. Por eso yo aconsejo que la gente la vaya a ver porque te habla del ser humano, te habla de cómo somos por adentro, de cómo somos en la adversidad y cómo salir adelante. Es un experimento, un estudio de comportamiento humano único lo que ha logrado J. Bayona en esta película. Después de ver la película, incluso sus hijos dijeron que no sabían que lo habían pasado tan mal. ¿Qué sintió? ¿Cómo reaccionó cuando oyó eso? Porque me imagino que aún le sorprende que cada vez que lee un relato sobre lo que ha pasado y sobre todo verla 4 veces se siguió sorprendiendo cada vez. Y sí, porque yo estaba caminando por la cordillera y no veía lo que estaba pasando adentro de su fuselaje. Pero esta película no se trata de los sobrevivientes, se trata de lo que siente la gente en los momentos de adversidad. Es una película tremendamente empática. Te arranca y te sienta ahí adentro del fuselaje y te sirve para... Es como si te pusieran un desfibrilador en el alma y te reciclaran el corazón a una frecuencia nueva de un amor por la vida sin precedentes, ¿no? Y un agradecimiento que normalmente no tenemos porque vivimos totalmente engañados por falsos objetivos. Roberto, he visto numerosas entrevistas suyas motivacionales sobre este tema y previo a la entrevista. Y hay una frase que dijo en uno de estos conversatorios que a mí me llamó mucho la atención y es que se ha encontrado gente que le dice, usted es el que se salvó porque se comió a los muertos y la respuesta suya siempre ha sido, ojalá hubiese sido por eso. Y estoy de acuerdo, porque no fue solo por eso. Sobrevivieron porque, hablando de este tema social, siento que alcanzaron la excelencia en estas cosas que se tienen que aprender en la vida. El trabajo en equipo, el liderazgo, afrontar crisis, gestión de riesgos y sobre todo hasta creatividad. ¿Qué fue lo más importante para sobrevivir y seguir viviendo 72 días? Mira, yo creo que hicimos una sociedad diferente. El nombre de la película claramente es Sociedad de la Nieve. Una sociedad que cuando se moría alguien no te daba lástima por el muerto, sino por ti mismo porque estabas en lista de espera. Y como tú bien decís, ojalá hubiera sido tan fácil como comerse a los muertos. Fue mucho más difícil estar enterrados en una luz por 4 días sin saber qué va a pasar después, donde la presencia de Dios es poderosa, te sentís muy cercano y muy místico, que es característico del hombre cuando está frente a una adversidad que no puede controlar. Esa caminata que hicimos con Nando, que cruzamos los Andes caminando para poder llegar a rescate a nuestros amigos, es algo que a mí personalmente me impresiona, imagino lo que será por los demás. Pero bueno, corríamos con una ventaja, ¿no? Que uno normalmente cuando se propone algo tiene un plan B, pero ahí el plan B era el plan M, plan muertos, porque no había ninguna otra posibilidad. Dos lemas, tal vez mañana y mientras hay vida y esperanza, porque son importantes. ¿Por qué? Bueno, porque es la aspiración más baja del ser humano, ¿viste? Tú normalmente decís, bueno, ojalá me pueda comprar el auto, ojalá pueda ir de viaje, pero ahí era la aspiración a tal vez mañana un helicóptero me rescate y mientras hay vida hay esperanza. Y yo creo que eso uso un poquito también en la vida a una escala mucho menor, de tal vez mañana sea un buen día
y mientras hay vida hay que vivirla. Y ese fue el lema que ustedes utilizaban a diario en la montaña, ¿no? Sin duda, era el lema de un día más, de ver que ahí estábamos muertos en vida, que la sociedad nos había declarado muertos, que habíamos escuchado eso por radio, y que ahí a 70 kilómetros afuera el mundo seguía, las chicas iban a tomar helados en minifalda, venía la primavera y nosotros en ese calvario, en ese mausoleo rodeado de muerte, de tristeza, de angustia, y pensar que del otro lado estaba la libertad, ¿no? Estar presos en ese lugar tan terrible, pero sabiendo que mientras hay vida, como tú decís, hay esperanza. Y hablando de la película en sí, el relato se ve desde la perspectiva de los que no lograron regresar, en este caso específico, Numa, un joven, por lo que leí, retraído, completamente fuera de este círculo social, que llegó por suerte, porque era parte del destino, a este accidente en los Andes. Y a mí me impresiona mucho porque siento que se convirtió en el pilar para que tú, junto a Nando Parrado, llevaran a cabo precisamente esta travesía de 10 días. ¿Qué nos puedes decir de Numa? ¿Crees que si él hoy en día viera la manera que, entre comillas, relató su historia en la película, estaría contento con ella? Yo pienso que no, porque era muy humilde, era una persona muy... Pero sí hacerle homenaje a una persona que se inmoló. Numa dio todo de sí. Yo fui más egoísta, me administré más, me cuidé a mí mismo. Cuando dicen amar al prójimo como a ti mismo, no es amarlo más que a ti mismo. Hay que guardar un poquito de uno, hay que soñar con los angelitos, pero tener algún diablito. Y Numa no, Numa se entregó totalmente y la montaña lo destruyó. Por eso creo que es otro de los enfoques valiosísimos desde el punto de vista psicológico y espiritual, de toda esa carga emocional de la película que Bayona y su gente con la música también lograron transmitir para que cualquier persona que se siente en el cine pueda enriquecerse de lo que fue esa experiencia. Roberto, no quiero que se acabe el tiempo, pero no puedo terminar esta entrevista sin hacerte dos preguntas. Número uno, ¿qué fue lo más difícil de regresar a la sociedad normal y no a la nieve después de haber vivido una historia como esta? Y por último, después de los Andes, de esta segunda oportunidad que te dio la vida, ¿sientes que, valga la redundancia, la vida te ha devuelto lo que te quitó los Andes? ¿Ha sido justa contigo? Ha sido plenamente pletórica, justa, era un sueño. Yo quise salir para volver a mi vida todos los días, yo no quise salir de los Andes para aparecer en CNN ni para dar conferencias como lo estamos haciendo ahora, sino que era formar mi familia, mis hijos, la carrera de medicina, es decir, luché para volver. Y la tristeza de los chicos Nicola que habían muerto los padres, de las familias que nos apoyaron para que saliéramos adelante, la familia de los que no habían vuelto, desde su dolor esa generosidad, desde el dolor la generosidad, es algo que se ve poco en la especie humana. Son egoístas, pero todavía si tenés dolor, ser generoso es como fueron los Nogueira, como fueron los Nicola, como fueron muchas de los Nicolich, muchas de las familias que nos apoyan. O sea que hay todo un fenómeno posterior a la cordillera de cómo nos reciben en nuestro club, en el All Christians, cómo nos cuidan para poder salir adelante. Es decir, a la salida de la cordillera era todo embajada, ¿no? Por eso me parece que ver la película y escuchar las conferencias que doy a la gente los hace pensar y no que la vida se les pase como una ráfaga y cuando quieran acordar ya no están más acá. Y a mí me hizo pensar mucho esa frase contundente con que cierra algunas de ellas, que tenemos mucho más de lo que necesitamos y hacemos mucho menos de lo que podemos a diario, bajo cualquier circunstancia, y que no hay que esperar que llegue el avión a salvarse. Es la mejor manera de definir la fortaleza y sobre todo la supervivencia, Roberto. De verdad que muchas gracias por compartir con nosotros esta historia de vida, porque tiene que ser, al principio, yo me imagino que ya ha cambiado, difícil tener que revivirlo tanto para servir un ejemplo a otros, pero creo que han logrado de una manera sublime poder ayudar a muchas personas a entender que tenemos mucho más de lo que necesitamos y hacemos menos de lo que podemos, Roberto. Muchísimas gracias.
No, y ponerse en marcha por tus sueños. Ponete ya en marcha por tus sueños, que en el camino a los sueños está la posibilidad de llegar a ellos. No dejes de soñar. Robert, Paso a paso. Roberto, paso a paso, Roberto.